Entonces veremos que muchas veces vamos a usar algunos temas que ustedes recordarán que abordaron en otros cursos. Por ejemplo, este tema que vamos a comenzar hoy y es hablar de la solubilidad, ¿no? De unas definiciones de la solubilidad y sobre todo de las implicaciones cuantitativas de la solubilidad, aunque de hecho el análisis cualitativo de cationes está basado en esto, porque en esencia lo que uno hace en un análisis cualitativo es tomar una solución, agregar unas goticas de un reactivo y observar lo que pasa. Y eso es algo que ustedes ya han hecho en otros cursos. Entonces, normalmente ustedes saben que lo que nos da indicios de que una reacción química ocurrió es, por ejemplo, un cambio de color, una formación de un precipitado, un desprendimiento de un gas, ese tipo de cosas nos dan indicios de que una reacción ocurrió. Entonces, si yo adiciono un reactivo conocido y hay reacción química, es porque lo que es conocido que reacciona con eso está presente en la muestra. Entonces, en eso se fundamenta el análisis cualitativo. Principalmente en esto, ¿no? Hablando pues de solubilidad, pues la solubilidad, si la pudiéramos definir, vamos a hacer una definición, pues no sé si muy técnica, pero al menos intuitiva de lo que es la solubilidad. Podríamos decir que la solubilidad es la máxima cantidad de un soluto, ¿cierto? Que se disuelve completamente, ¿no? Porque hay ocasiones donde no se disuelve completamente. A ver, disuelve en un volumen de solución. Aunque en ocasiones la cantidad de solución no es, o el volumen no es volumen de solución, a veces es volumen de solvente. Entonces a veces aparece tantos gramos de la sal en 100 mililitros de agua. Entonces no dicen el volumen de solución, sino el volumen de solvente. Y pues la forma de expresarlo es un cociente, ¿no? La cantidad de soluto dividido entre el volumen de solución o de solvente, ¿no? Que es otra forma muy común de encontrar esto, ¿no? La cantidad, pues, del soluto puede darse en unidades de masa o puede darse en unidades de moles, que son como los más usados, y el volumen de solución, pues, en varios, ¿no? Puede ser en mililitros, puede ser en litros, son normalmente unidades, pues, de volumen, ¿no? Estas son las unidades más comunes. Entonces, la solubilidad depende de muchas cosas. Por ejemplo, depende de la temperatura. Yo puedo tener una misma sustancia en un mismo solvente y cambiar la solubilidad simplemente variando la temperatura. Si recuerdan, es un hecho que se aprovecha en los laboratorios en los que se requiere purificar sustancias por medio de cristalización. Recuerden que en la cristalización, básicamente lo que se hace es, supongamos que yo tengo una solución, esto estoy apelando a su imaginación, es un soluto que está disuelto en un solvente, ¿no? Está, por ejemplo, a una temperatura determinada, ¿no? Por ejemplo, una temperatura mayor que la temperatura ambiente y pues menor al punto de ebullición del solvente. Entonces lo que se hace es enfriar. Cuando se hace el enfriamiento, el resultado de esto es que cuando la temperatura es muy baja, una temperatura más baja puede ser una temperatura, no sé, de unos 4 grados, algo así, se baja la temperatura, el resultado es que la solubilidad disminuye. Y al disminuir la solubilidad, parte del soluto que antes estaba suspendido, ahora ya no es soluble, o sea que se presenta algo que ya no es soluble o es insoluble y lo podemos llamar como un precipitado. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente lo que se hace en una cristalización. El siguiente paso, pues, digamos que lo que tiene que ver con la solubilidad es esto, ¿no? Disminuir la solubilidad de un soluto por enfriamiento.
Y lo que se hace después es simplemente pasar esto a través de un papel filtro y recuperar los cristales. Entonces, este proceso está basado en el hecho de que la temperatura determina la solubilidad. A temperatura ambiente lo que se hace es como preparar una solución lo más saturada posible. Y aquí pues viene otro término que quiero definir, saturación. La saturación es cuando la concentración de un soluto es exactamente igual a su solubilidad. Es decir, que ya se ha alcanzado la cantidad máxima que ese solvente es capaz de sostener de ese soluto. Entonces, la saturación se presenta en ese punto. Cuando se hace una cristalización, lo que se hace es agregar una masa de mi soluto, del que quiero purificar, agregar solvente en el que sea soluble a una temperatura mayor a la temperatura ambiente. Entonces se calienta, ¿no? Y se va agregando un poquito de solvente hasta que todo el soluto sea disuelto. Pero haciendo énfasis en que la solución debe estar saturada. Es decir, no se agrega demasiado solvente con el propósito de que la solución esté aquí en este punto, que se alcance la máxima concentración que se puede, ¿no? Luego, cuando se enfría, por ejemplo, colocando este recipiente en un baño de hielo, ese descenso en la temperatura provoca que la solubilidad disminuya. Y la solución que se sigue obteniendo sigue estando saturada. Es decir, no todo el soluto precipita, pero aquí estaba saturada, aquí sigue estando saturada, solamente que como la solubilidad disminuye, para que esta concentración que debe ser menor se mantenga, lo único que queda es que parte del soluto se precipite, es decir, ya no hace parte de la solución. El siguiente paso, como les decía, es pasar toda esa solución a través de un medio filtrante para recuperar este precipitado, luego se seca, bueno, etcétera, y ya pues será lo que sea necesario con él. Entonces la saturación implica que se haya alcanzado esa máxima concentración del soluto, que sea igual a la solubilidad, que podemos llamar la solubilidad máxima. Bien, la solubilidad se puede cuantificar, ¿no? Mediante una relación que se conoce como la constante del producto de solubilidad. Y es algo pues, en lo que vamos a trabajar en un momento. Esa constante del producto de solubilidad, si lo recuerdan, se denota por una sigla como KPS, ¿no? Como la constante del producto de solubilidad, o en ocasiones, si estamos pues hablando del inglés, la pueden encontrar como ASP, ¿eh? Como la constante de Solubility Product. Entonces, de ahí vendría la sigla. La constante del producto de solubilidad básicamente es un producto de las concentraciones molares de los iones que constituyen una solución. Supongamos que tengo una sustancia que es parcialmente soluble, como el sulfato de bario. Esto podemos decir que es un ionógeno débil. ¿Qué significa que es un ionógeno débil? Pues digamos la definición técnica es que es una sustancia que produce iones cuando se disuelve, ¿cierto? Pero a baja concentración. Esa sería pues la definición de un ionógeno débil. Porque hay ionógenos fuertes. Por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio no es un ionógeno débil, porque cuando él se disuelve en agua, todo el ion sodio se hidrata con el solvente y lo mismo pasa con el cloruro. O sea, se produce una alta concentración de sodio y de cloruro. ¿Sí? Sodio y cloruro. Este es un ionógeno fuerte, ¿no? No es un ionógeno débil. El anterior es un ionógeno débil. La diferencia, pues, química o termodinámica que hace que este tenga una disociación completa y este no, pues está basado en la naturaleza de cada uno de esos iones. Por ejemplo, qué tan fuerte es el enlace de estas dos cosas, ¿no? Recuerdan que esto, el sulfato, pues es un ion que podemos representar por su estructura de Lewis, pero es un ion que proviene, por ejemplo, del ácido sulfúrico. O sea que el sulfato como tal es un ion fuerte, ¿no? Porque viene de un ácido fuerte. Pero
Con el bario, la interacción entre estos dos es más fuerte que, por ejemplo, con el hidrógeno. De forma que cuando este se disocia para dar bario como ion y sulfato, la concentración de este que se genera, o de los dos que se genera, no es tan alta como la concentración de una misma solución o una solución de concentración parecida de cloruro de sodio. Entonces, este es un ionógeno débil y la forma en la que podemos reconocer cuáles son ionógenos débiles, pues hay algunas reglas, ¿no? Que dicen los cloruros son los de los metales, todos son solubles, menos los de plata, bueno, etcétera. Hay unas reglas, ¿no? Pero yo no me sé las reglas. Hay una forma muy simple de determinar si una sustancia es o no un ionógeno débil. La forma es, hay tablas de ioneros débiles, entonces simplemente ir, consultar la tabla y si no está en la lista es fuerte y si está en la lista pues es un ionógeno débil. La constante del producto de solubilidad o el KPS es una constante de equilibrio. Las constantes de equilibrio, recuerdan, por allá de su curso de Química 2, se escriben para una reacción, pues teniendo en cuenta pues que hay una reversibilidad de la reacción, ¿cierto? Pero es importante determinar que solamente se deben tener en cuenta para las constantes de equilibrio las especies iónicas, las que están en solución. Bueno, no todas las iónicas, porque hay algunas que están en solución sin que sean iones. Entonces, el sulfato es sólido y cada uno de estos iones está en solución acuosa. Entonces, si recuerdan, para una constante de equilibrio, la que sea, incluso para esta que se llama el KPS, la forma de la constante es el cociente de las concentraciones de los productos multiplicadas, ¿cierto? Y recuerden que cada concentración se eleva al respectivo coeficiente estequiométrico. O sea, si aquí hubiese un 2, esto sería al cuadrado, si aquí hubiese un 3, esto sería al cubo, etc. Pero pues en este caso, no, ¿no? Y sería dividido la concentración molar del sulfato de bario, ¿no? Pero recuerden que cuando estamos hablando de sólidos, la concentración molar de ellos no se tiene en cuenta porque es relativamente baja, ¿no? O más bien cercana a la unidad, y esto no se tiene en cuenta. Entonces, realmente la forma de escribir la constante del producto de solubilidad es simplemente como el producto de las concentraciones en moles por litro de los iones. Entonces, esa forma pues, que acabo de escribir acá es la forma en la que se escribe la constante del producto de solubilidad de una sal, multiplicando las concentraciones molares de cada una de ellas con respecto a eh, al coeficiente estequiométrico. Voy a ajustar un momentico esto para ver las dos páginas al tiempo. Bien, entonces la constante del producto de solubilidad nos sirve para establecer si las sustancias tienen una solubilidad alta o baja. O sea, eso está directamente relacionado con con la solubilidad. Y ya les voy a mostrar o cómo se relaciona. Entonces les decía, yo necesito determinar si un ionógeno es débil o no. Entonces, en la plataforma de Classroom, yo les he subido, aquí en la parte de análisis cualitativo de cationes, un primer tema que es la solubilidad. Y estoy hablando de ionógenos poco solubles o ionógenos débiles. Dentro de ese material, ustedes van a encontrar una tablita que tiene los productos de solubilidad, o sea, tiene las constantes de productos de solubilidad. Entonces, miren que aquí están una lista de muchos compuestos. Por ejemplo, los de aluminio. ¿Cuáles son insolubles? El hidróxido y el fosfato. Y está también el valor de la constante del producto de solubilidad y también el PKPS. Recuerdan que ayer pues, les recordé que cuando estamos hablando de la función P, el P es menos logaritmo de lo que sea. O sea que básicamente esta última columna corresponde a menos logaritmo en base 10, ¿cierto? De este valor. Si ustedes aplican eso, les va a dar este número. Entonces, pues nosotros vamos a usar el valor del KPS. Entonces, si vamos, por ejemplo, al sulfato de bario, que acabo de escribir, van a observar que aquí está al final, sulfato de bario. Entonces, miren, aquí está. Y nos dicen que su constante del producto de solubilidad es de 1 por 10 a la menos 10. Entonces, para el sulfato de bario, el producto de la concentración de bario al cuadrado por el producto de la concentración de sulfato, no al cuadrado, perdón, estaba hablando de las cargas, ese valor es de 1 por 10 a la menos 10.
¿sí? Ese es el valor de la constante de equilibrio, que se llama constante del producto de solubilidad. Bien, a partir de la constante del producto de solubilidad, yo puedo calcular la solubilidad. O sea, yo puedo calcular la solubilidad si conozco el KPS, o sea, a partir del KPS. Y pues vamos a hacerlo con el ejemplo que pues vengo mostrándoles de el sulfato de bario. Entonces, si ustedes miran la tabla, voy a volver a mostrarles esa tabla, no la tabla de los exámenes, sino la tabla de esto. Solamente está la constante del producto de solubilidad, pero no nos dice cuál es la solubilidad. Entonces, yo cómo sé cuánto máximo puedo adicionar a cierta cantidad de solución de sulfato de bario para que todo esté soluble y no haya nada precipitado. Entonces, esa es la solubilidad. Yo puedo calcular a partir de esto la solubilidad. Entonces, vamos a hacer como un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a calcular la solubilidad del sulfato de bario. ¿Sí? Sabiendo pues que la constante del producto de solubilidad es de 1 por 10 a la menos 10. Bien, entonces, pues creo que esta técnica ustedes ya la conocen. Escribimos la ecuación del equilibrio, que es esta, ¿no? Bario más 2 más sulfato menos 2, este es acuoso y este también lo es. Y pues inicialmente, si yo tengo una cantidad determinada de este, ¿cierto? Digamos, yo tengo una concentración inicial de esto y aquí pues decimos al inicio, ¿cuánto tengo? No sé, una cantidad inicial de este. Lo que sucede en el equilibrio es que parte de esta, bueno, aquí creo que la técnica realmente es decir cuánto es el cambio. Entonces el cambio es que de este, una parte que no sé cuánto, se disocia. Entonces le resto, ¿no? Le resto unas moles o una concentración. Y si ustedes observan la estequiometría del equilibrio, nos dice que se produce una mol por cada mol de esta, que pues decimos que las moles son X, se produce una mol de este y se produce una mol de este, o sea que hay de estos. Originalmente de estos no había nada, ¿no? En el equilibrio, entonces, ¿qué va a quedar al final? La concentración de sulfato se va a disminuir en esta cantidad, en X. Y la concentración de estos va a ser X y X. Bueno, creo que también aquí se pondría como el más para decir pues que se produjo, ¿no? No como el menos de acá, que es que... Bueno, entonces, si escribimos la constante del producto de solubilidad, ya lo había hecho, voy a hacerlo de nuevo. Esto sería de concentración de bario, concentración de sulfato, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, como es en el equilibrio, entonces el KPS tiene que ser igual. La concentración de bario, si ustedes observan acá, en el equilibrio es X. Entonces aquí va a ir simplemente X. Y la concentración de sulfato, pues es también X. Y esa sería, pues, la forma de la constante del producto de solubilidad. Entonces, definamos bien quién es X. Entonces, X son las moles de los iones. Bueno, no de los iones, digamos que son las moles de el producto que se disolvieron. Las moles de BaSO4 que se disolvieron, que se disociaron. Esa pues es la definición de X. Moles de sulfato de bario que se disociaron. Entonces, como sabemos que la constante del producto de solubilidad es 1 por 10 a la menos 10, y pues si operamos algebraicamente, eso sería X al cuadrado, y de acá pues X será igual a la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 10. Y eso nos dará, creo que esto nos da 1 por 10 a la menos 5. Y pues es unidades de concentración, ¿no? Entonces podemos poner que es molar, ¿no? Porque pues están en el mismo volumen todos. Entonces, si observan, a partir de la constante del producto de solubilidad, yo puedo calcular la solubilidad. Pues en este caso la solubilidad molar, pero si quiero darla, por ejemplo, en unidades de gramos por mililitro o gramos por 100 litros, lo puedo hacer, ¿no? Y pues aprovechemos esto para repasar algo como esto. Entonces, esto significa que son 1 por 10 a la 5 moles de sulfato de bario o de bario, ¿cierto? O de sulfato, porque pues de hecho son moles de cada uno.
y usamos el respectivo peso molecular de cada uno. A ver, para el sulfato de bario, a ver, yo lo busco por acá, 233,4 gramos por mol. Y de esta forma podemos calcular cuántos gramos máximo de sulfato de bario se pueden disolver en un litro de solución. ¿Cuánto les da eso? ¿Qué resultado tuvieron? 2,33 Sí, por 10 a la menos 3. por 10 a la menos 3 gramos de sulfato de bario por cada litro. ¿Sí? Entonces miren que esa concentración es bien baja. Si lo escribimos a veces pues con la notación científica no es muy evidente, pero miren que la solubilidad de este es bastante baja, ¿no? Es únicamente capaz de disociarse estos 0,0233 gramos por cada litro de solución. Es una solubilidad bastante baja, ¿no? Porque, pues, de hecho, ustedes pueden ver que la concentración, la constante del producto de solubilidad es muy pequeña, es de 1 por 10 a la menos 10. Entonces, eso hace que la solubilidad también sea muy pequeña. Entonces, esta es la forma de calcular solubilidad a partir de la constante del producto de solubilidad, ¿cierto? Entonces, yo suelo después de un ejercicio, perdón, un ejemplo, viene un ejercicio. Entonces la idea es que ustedes van a calcular la solubilidad, calcular la solubilidad del uh, este, ¿no? Hidróxido férrico, FOH 3 veces. Entonces yo quiero que por favor hagan eso, ¿no? El primer paso, pues, que necesitan, o lo primero que deben hacer es ir a consultar la tablita. Entonces pueden consultarla o miramos acá directamente. Buscamos hierro. Hierro, aquí está. Hierro 3 aquí está. Y el hidróxido, este tiene una constante de 4,5 por 10 a la menos 37. Esperaríamos que como la constante del producto de solubilidad es mucho menor, la del anterior, la de sulfato de bario era la menos 10, esta es a la menos 37, seguramente encontraremos que la solubilidad de este debe ser muchísimo menor que la solubilidad de el que les planteo como ejemplo, como ejercicio, perdón. Entonces, ya está la constante del producto de solubilidad. Ahora quiero que calculen la solubilidad de este hidróxido férrico. Entonces, les voy a dar, como siempre, un par de minutos para que ustedes trabajen eso. ¿Era que me puede hacer un favor? Sí, claro. Recibir un poquitico donde planteo el equilibrio para escribir una cosita. Bueno, Listo. gracias. Me imagino que acá, ¿no? Ahí, ¿está ahí? Sí, señor, gracias. Listo.
Ya puedo bajar la pantalla para que los demás puedan ver bueno, lo voy a hacer, no sé si... Ah, no, sí, señor, gracias. Listo, entonces voy a bajarlo para que los demás puedan comenzar a trabajar. ¿Sí? Entonces la idea es que planteen pues una analogía con lo anterior. De pronto yo les voy a ayudar con la ecuación de disociación. En este caso, pues como pueden ver, cada mol de ese compuesto originaría 3 moles de este, ¿no? Perdón, una mol de hierro 3 y 3 moles de OH. De hecho, ustedes pueden haber mirado lo que aparece en la tablita, ¿no? Aquí está la reacción. Está la mol de hidróxido férrico produciendo 3, una mol, perdón, de hierro más 3 y 3 moles de OH. Ahí está pues el equilibrio, lo pueden ver directamente de la tablita. Y pues ya lo otro es plantear la disociación. Tener en cuenta que si una mol de este se disocia, se producen una de esta y 3 de este. Y que en el KPS la concentración de OH va elevado al cubo, ¿no? Entonces eso será lo que será diferente para este ejemplo. ¿Alguien tiene ya un resultado? Pero, profe, ya. Pues molaridad me dio 8,19 por 10 a la menos 10. 8,19, bueno, listo, vamos a mirar. Yo tengo por acá un valor cercano a 2, 1,96 a la menos 10. Profe, pues a mí me dio un número diferente. Profe, está hablando.
Profe, está hablando. Pues les estoy mostrando lo que estoy haciendo, ¿listo? Entonces, el equilibrio es este. No sé si lo hicieron diferente. La constante del producto de solubilidad de este sería con la concentración de OH al cubo. ¿Sí? O sea, este 3 viene de acá. Y de este se produce 3 veces la concentración de este. Por eso la concentración de OH es 3x, pero todo, incluyendo el 3, va al cubo. Entonces, de aquí ya podríamos decir que esto es raíz cuarta, ¿no? De la constante del producto de solubilidad, que, a ver, ¿cuánto era? 4,5 a la menos 37. Bueno, sí, yo creo que es un poquito diferente. 4,5 por 10 a la menos 37 dividido 27 y raíz cuarta. Voy a verificar la... Sí, 4,5. Sí, es que yo creo que yo lo había hecho con una constante de 4 por 10 a la menos 38, que pues era un caso de otro texto, como que hay variaciones de esa constante del producto de solubilidad dependiendo de la fuente. Entonces, no sé si alguien lo hizo de esta forma y obtuvo un resultado. Profe, yo. 3,59 por 10 a la menos 10. 3,59 por 10 a la menos 10 molar. Esa sería pues la solubilidad molar, y si quieren en gramos por litro, pues habría que pasarla con la masa molar. Pero entonces este es el proceso. Yo quiero que lo miren un momento. ¿Sí? Aquí como completo. Quiero que lo miren un minuto. Si tienen preguntas de lo que ven ahí, me las hagan, ¿no? Profe, entonces esa en comparación al otro ejercicio, pues es mucho más baja, ¿cierto? La solubilidad. Pues hablando. Les estaba mostrando que la solubilidad de este, aunque la constante del producto de solubilidad es 1 por 10 a la menos 10, y la del que acabamos de hacer es a la menos 37, la solubilidad no es tan diferente. Esta es 3,5 a la menos 10 y la anterior era 1 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces, la solubilidad depende de la forma en la que se disocian. Es decir, sin calcular la solubilidad, yo puedo comparar, decir cuál solubilidad es más grande, siempre y cuando lo que esté comparando se disocie igual, porque de lo contrario hay que calcularlo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la tablita, algo que se disocia así como esto, por ejemplo, si calculamos o si comparamos la solubilidad del carbonato de hierro, de hierro 2, con la del sulfato de bario, entonces miren que aquí una mol del compuesto origina una mol de cada ion. Lo mismo que pasa con el sulfato de bario. Y la constante del producto de solubilidad es 3,5 por 10 a la menos 10 para este, y para el bario era 1 por 10 a la menos 10. Entonces directamente podemos decir, la solubilidad de este es menor que la del otro. Pero cuando se disocian de forma distinta, no podemos hacer una comparación solo con el KPS. Hay que ir y hacer el cálculo de la solubilidad, ¿no? Es posible que pueda hacer, si no se disocian muy diferente, una comparación solo mirando el KPS, pero lo mejor es calcular la solubilidad. Entonces, esto nos sirve para saber cuánto es lo máximo de un compuesto que podemos adicionar a una solución que se va a preparar, ¿sí? Los que no están, por ejemplo, se me ocurre hacer una lista de sales iónicas comunes, ¿no? Entonces vamos a hacer algo como esto. Vamos a determinar
si es soluble o no. Yo simplemente voy a poner una lista de compuestos y lo que yo quiero es que ustedes usen esa tabla de los productos de solubilidad y busquen si la encuentran. Y si, entonces, si la encuentran, es un ionógeno débil. Y si no está, pues no, no lo es, ¿no? Entonces, voy a hacer una lista de este. mm, Bueno, entonces yo quiero que ustedes me digan si cada uno de estos compuestos es o no soluble. Cloruro de bario, carbonato de calcio, hidróxido de calcio, sulfato de sodio, cloruro de plata y nitrato de plata. Entonces, lo ideal es que vayan y miren la tablita, la que ya está disponible pues, en el portal, esta, y miren si encuentran esos compuestos. Si los encuentran es porque son Creo que el insolubles. cloruro de bario no está. El cloruro de bario no está, ¿cierto? Entonces este es soluble. Carbonato de calcio, ¿lo encontraron? Sí, ese sí está. Entonces este es insoluble. Bueno, si es insoluble, después de que los clasificamos los insolubles, yo quisiera que los clasificáramos del más insoluble al menos insoluble, a los que nos dé insoluble. El de hidróxido de calcio, ¿es soluble o insoluble? Insoluble. Es insoluble, ¿cierto? Ustedes lo encontraron acá, ¿no? Ellos están diciendo eso porque están mirando esta tablita, calcio, está en el carbonato y está en el hidróxido, y está el hidróxido también, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva a decir que este también es insoluble. Sulfato de sodio. Es soluble, profe. Ese sí es soluble, ¿no? Todas las sales de sodio son solubles, todas. Sulfatos, cloruros, nitratos, todos son solubles. Cloro de plata. También es soluble. ¿Sí? Plata, a ver. Yo tengo No, dudas ese con es ese. insoluble. Ese debe aparecer en alguna parte. A ver, plata, A aquí ver, está. Plata, cloruro, aquí está. Y Insoluble, ¿no? es insoluble, sí. pero yo no lo veo. Plata, es que no está como en orden alfabético, está aquí en la página, ¿qué página es esa? En la 700. Y aquí está plata y está acá, cloruro. Cloruro de plata. Ah, ya, sí, sí. Nitrato de plata. Seguimos Soluble, ahí. profe. Nitrato no está, ¿no? Entonces, el nitrato es soluble. Entonces tenemos que hay tres insolubles. Yo voy a escribir las constantes del producto de solubilidad de cada uno. A ver, este es 1,8 a la menos 10. 1,8 por 10 a la menos 10. Para el calcio, que era el otro que teníamos por ahí. Calcio. Está carbonato. 4,8 por 10 a la menos 9. Y de el hidróxido. 5,5 por 10 a la menos 6. Entonces, de todos estos se encontraron las constantes del producto de solubilidad, entonces son insolubles. Bueno, decir cuál es más soluble, pues es un poco complicado, ¿no? A ver,
El carbonato de calcio y el cloruro de plata se disocian de la misma forma, es decir, un ion calcio y un ion carbonato, un ion plata y un ion cloruro. O sea que si comparamos entre estos dos directamente, podríamos decir que el más insoluble es este. El problema con este hidróxido de calcio es que la forma en la que se disocia es un poco diferente, ¿no? Sin embargo, de la experiencia del ejercicio anterior, recuerden que una constante por allá grande, perdón, de un exponente negativo grande, o sea, una constante muy pequeña, cuando sacaban como x a la 4 y todo eso, daba una solubilidad mucho más grande, o sea, más cercana. O sea que no es necesario hacer un cálculo de la solubilidad, podríamos decir que el más insoluble es este. Cloruro de plata, el más insoluble. Miren su constante a la menos 10. Luego seguiría este, porque es a la menos 9. Y por último tendríamos este que es a la menos 6, que aunque se disocie diferente, seguramente nos va a dar una solubilidad mayor. Entonces, entre esos tres solutos, el más insoluble es este. Tan insoluble es que para el análisis de cloruros, adelantándome un poco a lo que veremos más adelante, en el análisis de cloruros, lo que yo hago es que yo tengo mi muestra que tiene cloruro, ¿no? Y yo le adiciono desde una bureta un reactivo que tenga plata. Y esto se precipita. Y esa es la reacción neta de ese análisis. Entonces, como pueden ver, de la lista de compuestos de plata teníamos dos. El nitrato es soluble. De hecho, es de donde se saca la plata. Se prepara una solución de nitrato de plata que me da o que disocia completamente, dando iones plata, y se pone a reaccionar con los cloruros y se precipita, porque es muy insoluble, 1,8 por 10 a la menos 10. La porción de cloruro que queda sin reaccionar o que queda aún soluble es despreciable. Y pues vamos a hacer un cálculo más adelante de algo como eso. Bien, entonces ya vieron que la utilidad de la tablita de las constantes de producto de solubilidad es no solamente para calcular la solubilidad, sino también para definir si una sustancia es soluble o insoluble. Si yo quiero preparar una solución, yo voy a mirar, ¿será que si es posible preparar la concentración que yo quiero? Entonces miro la tablita, si no está, es porque la concentración que se puede preparar es muy alta, ¿no? Y ya tendríamos que ir a tablas de solubilidades específicamente para cada compuesto. Bien, hay algo relacionado también pues con la solubilidad, y es otro de los temas que vamos a abordar hoy, y está relacionado con el efecto del ion común. El efecto del ion común es básicamente un análisis del principio del equilibrio, ¿no? Por ejemplo, tenemos el que acabamos de usar, el hierro en hidróxido, que se disocia dando hierro más 3 de OH. Entonces, les hago una pregunta relativamente sencilla, ¿no? Solamente mirando aquí la forma en que se disocia. Y pues lo voy a escribir acá. ¿A qué pH? Y pues solamente quiero que me digan si es ácido o básico. Es más soluble ese compuesto. ¿Será más soluble en un ácido o será más soluble en una base? Este compuesto, el hidróxido férrico. ¿Qué creen? ¿Será más soluble a un pH ácido o a un pH básico? Esa es la pregunta. Bueno, entonces, recuerden que a pHs ácidos la concentración de
hidrogenio es alto, CH es más, y a un pH básico lo que hay es OH, ¿no? A un pH básico. Bueno, entonces analicemos esto, ¿no? Esto es una base, ¿no? Es una base, hidróxido de hierro. Observen que se liberan OHs. Recuerdan que cuando la concentración de uno de los productos aumenta, por ejemplo, ¿qué sucede si la solución ya tiene una cantidad de OH determinada? ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? ¿Recuerdan el principio de Le Chatelier? Si la concentración de este aumenta, el equilibrio se desplaza hacia allá, hacia la izquierda, es decir, a tener una mayor cantidad de este sin disociar. Significa que si yo aumento la concentración de OHs, la solubilidad de esto va a disminuir. La razón es que el OH va a reaccionar con el hierro que hay en solución, produciendo este. O sea, se devuelve el equilibrio. Por lo tanto, a concentración elevada de OH, el pH mayor o un pH básico hace que la solubilidad de este disminuya. Entonces vamos a calcular la solubilidad a un pH, por ejemplo, a, no sé, 8.2. Entonces la idea es esta. La solubilidad que calculamos hace un momento es la solubilidad, digamos, en un medio neutro, en agua. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, un medio en el que estoy usando una solución tampón o algo que tiene un pH de 8.2? ¿Qué pasa, pues, con esa solubilidad? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces, vamos a analizar primero qué significa que el pH sea igual a 8.2, ¿no? Si el pH es igual a 8.2, recuerdan que esto significa que hay una concentración de OH determinada. Entonces yo tengo que calcularla, ¿no? Y no es de OH porque recuerden que hasta pH 7 hacia abajo consideramos que es H más y de 7 hacia arriba es debido a los OH, ¿no? El pH, que la concentración de H más es muy pequeña. Entonces, si el pH es 8.2, recuerden que 14 es igual al pH más al pOH. O sea, hay concentración de H más, solamente pues que es pequeña, ¿no? Quiero calcular la concentración de OH. Entonces, el pH o el pOH, que es lo que quiero, es igual a 14 menos el pH. Por lo tanto, en este caso particular, será 14 menos 8.2. Y ese es el valor del pOH, ¿no? Que sería, a ver, 9.8, 5.8, ¿no? 5,8 es la concentración perdón, el pOH de la solución. Recuerden que la función P es menos logaritmo de la concentración de lo que sea, ¿no? Es igual a 5,8. Por lo tanto, la concentración de OH es menos es igual a, aplicando pues antilogaritmo y pasando el signo al otro lado, a 10 a la menos 5.8. ¿Sí? Eso es un repaso muy rápido de equilibrio químico, ¿no? Para de química 2. ¿Lo recordaban? Bueno, ¿cuánto les da ese OH? 1,58 por 10 a la menos 6. 1,58 por 10 a la ¿qué? A la menos 6, profe. A la menos 6 molar. Listo. Entonces, esa es la concentración de OH. Entonces, el enunciado puede haber sido también diferente, de pronto un poco más elaborado. Calculada la solubilidad del hidróxido férrico cuando la concentración de OH es de 1,58 por 10 a la menos 6. Pero pues es mucho más fácil decir cuando el pH es 8.2. Entonces, esto pues era un repasito de cómo calcular a partir del pH la concentración de OH menos. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está la concentración de OH menos. Entonces, vamos a plantear otra vez el equilibrio. Lo voy a escribir una vez más. El FOH 3 veces se disocia en equilibrio, originando este más 3 moles de OH. Bueno, entonces, ahora las condiciones iniciales cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque inicialmente
hay una concentración de este, pero inicialmente también hay una concentración inicial de OHs. Hay una concentración de OH inicialmente, porque el medio ya tiene un pH de 8.2 que corresponde a esa concentración que acabamos de calcular. A ver, el cambio. ¿Ustedes tienen alguna mnemotecnia con lo que se o como se conoce esto, ¿no? De las condiciones iniciales, el cambio. Bueno, en el cambio, ¿qué sucede? De este se disocia una parte, de este se producen una mol y de este se producen 3, ¿no? 3 veces. En el equilibrio, ¿qué habrá? Concentración inicial de este menos X, habrá concentración de este será X y la concentración de este será la concentración de OH original más 3 veces X. Este método se conoce como el método del hielo. ¿Se les ocurre por qué? Bueno, lo voy a escribir simplemente usando las iniciales de cada uno. ICE. Las condiciones iniciales, el cambio, el equilibrio. Eso se llaman, pues se conoce como el método del ICE. Bueno, entonces la constante del producto de solubilidad, recuerdan, que es concentración de hierro más 3 por concentración de OH menos al cubo. ¿Sí? Y en este caso, entonces, tenemos que el KPS es igual a concentración de hierro 3, es X, ¿no? Por concentración de OH, que sería esto, y esto elevado al cubo. Ya pues lo que sigue es simplemente reemplazar números, ¿no? La constante del producto de solubilidad, no me acuerdo cuánto nos había dado, podemos volverla a mirar acá. Hierro, está más abajo. Ustedes la tienen ahí, pues fácilmente pueden haberla visto, que sería, de hierro 3 esta. 4.5 por 10 a la menos 37. Listo. Entonces sería 4.5 por 10 a la menos 37 igual. X no sabemos cuánto es. Por la concentración inicial de OH, que esa fue la que calculamos del pH, que sería 1,58 por 10 a la menos 6. 1,58 por 10 a la menos 6 más 3 veces X, que no sabemos cuánto es, y esto elevado al cubo. ¿Sí? Entonces nos resta resolver esa ecuación. Ideas. La ecuación es complicadita de resolver, ¿no? Nos da una ecuación de grado 4, un polinomio de cuarto grado, eso sería 27, bueno, por aquí, más el doble producto, el triple producto, o el doble producto de este por este al cuadrado. ¿Recuerdan cómo se resuelve un binomio al cubo? A más b todo al cubo, era como al cubo más 3 veces a por b cuadrado, más 3 veces a cuadrado por b, más b al cubo, algo como eso, ¿no? Pero digamos que no necesitamos llegar hasta ese punto por lo siguiente. Si nos devolvemos acá, digamos que lo estricto es resolver esa ecuación. Pero yo quiero mostrarles que del caso anterior, el cálculo que hicimos hace un rato, miren cuánto nos daba X. X era del orden de 3.6 a la menos 10. ¿Sí? Entonces, si suponemos que X, bueno, el análisis que hicimos es que la solubilidad va a ser más pequeña, ¿no? Porque la cantidad de OH en la solución va a aumentar, lo que hace que el equilibrio se desplace hacia allá. O sea que seguramente el X que vamos a obtener de la ecuación va a ser incluso más pequeño que esto. Pero supongamos que es alrededor del orden de 10 a la menos 10. Entonces, yo quiero que vengamos aquí a esta ecuación y miremos. Si tengo, por ejemplo, que X es 1 por 10 a la menos 10, que incluso va a ser más pequeño. Si lo multiplico por 3, entonces esto será como del orden de 3 por 10 a la menos 10, ¿no? Y le estoy sumando 1.58 por 10 a la menos 6. Estoy haciendo esta suma. Más o menos esa suma, ¿cuánto da? Ya, este número es 1000 veces más pequeño que este. O sea que sería como sumar 1
con sumarle 0,001, 1000 veces más pequeño. ¿Y esto da qué? 1,001. Estoy haciendo pues una comparación. No es que esté dando 1. O sea, estoy diciendo, si este fuera 1, el otro sería más o menos a la menos 10. O sea, la diferencia no, ni siquiera es 3 veces, es 4 veces. O sea que este número todavía es mucho más pequeñito. Es así. Entonces, el número sería así. Si yo a este 1 le sumo un número que es 10.000 veces más pequeño, miren lo que da. O sea que yo puedo decir que al sumar 1,58 por 10 a la menos 6 y sumarle un número que es 10.000 veces más pequeño, el resultado es aproximadamente ese mismo número, ¿no? Porque esto es aproximadamente 1, ¿no? Entonces eso me puede simplificar la ecuación. Yo puedo simplemente decir que esta ecuación de arriba la puedo escribir como 4,5 por 10 a la menos 37 igual a x. Y en lugar de escribir 1,58 a la menos 6 más 3 veces x, pues solamente escribo 1,58 por 10 a la menos 6 elevado al cubo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que esto es aproximadamente 1,58 a la menos 6. Y ya con eso, pues me ahorré mucho trabajo para resolver la ecuación. Entonces quisiera que me dijeran cuánto les da la ecuación. Pero 1,29 por 10 a la menos 19. ¿Por 10 a la menos qué? 19. Sí. Profe, ¿usted me puede hacer el favor de subir un poquito la página donde está? Gracias. Ahí está bien, o más arriba. Ahí está bien, profe. Listo.
Bueno, entonces aquí pueden ver que incluso la aproximación fue buena porque el valor de x que nos dio fue a la menos 19 y yo estaba suponiendo que era más o menos a la menos 10. Entonces es mucho más válido el decir que 1,58 a la menos 6 más este que es a la menos 19 es aproximadamente 1,58 a la menos 6. Lo que pueden analizar es que la solubilidad ahora es a la menos 19 y originalmente era una solubilidad a la menos 10, creo que fue lo que nos dio. Sí, esta. Entonces ahí pueden ver que hay una disminución de la solubilidad por un cambio en el pH. ¿Listo? Entonces les voy a plantear un ejercicio. Profe, ¿será que puede volver a explicar lo de la aproximación? No me quedó muy claro, por favor. Bueno, lo que les estaba mostrando es esto. Lo que hay acá dentro de este paréntesis, mira, aquí lo estoy ampliando, es 1,58 por 10 a la menos 6, sumándole 3 veces el valor de x. El valor de x que encontramos en el ejercicio cuando el pH era neutro fue de 3 por 10 a la menos 10. Bueno, no fue 3 por 10 a la menos 10, fue como de 6 por 10 a la menos 10. Pero entonces yo supuse, bueno, supongamos que x es del orden de 10 a la menos 10. ¿Sí? Más o menos de ese orden de magnitud. Pues cuando yo lo multiplico por 3, esto me va a dar 3 por 10 a la menos 10. Entonces estoy reemplazando acá adentro. Entonces, si yo sumo 1,58 por 10 a la menos 6, le sumo 3 por 10 a la menos 10, la diferencia entre estos dos exponentes es de 10.000 veces. ¿Sí? 4 posiciones de 10, o sea, 10.000. Significa que si yo sumo esto más esto, es aproximadamente el número grande. Y aquí pues les hice un ejemplo. Supongan que vamos a sumar 1 con 0,001. ¿Por qué este valor? Porque 0,001 es la 10.000ª parte de 1. Cuando sumo yo estos dos, esto me da más o menos 1,001, que si ustedes miran, es aproximadamente 1. Este más este. Mejor dicho, esto casi no contribuye a la suma. Entonces, por eso yo en lugar de escribir todo esto, escribí solo esto porque esa fue la aproximación. Si quieren verificar si la aproximación fue buena o no, podemos usar el valor de la respuesta 1,29 por 10 a la menos 19 y reemplazarlo acá. O sea, tomar esto, la menos 6, sumarle 3 veces esto, luego elevarlo al cubo y luego eso multiplicarlo por este valor y seguro va a ser muy cercano a esto. Entonces ahí es donde verificamos si la aproximación fue buena o no. Hay algunas reglas de cuándo hacer la aproximación, pero en la mayoría de las veces no es necesario resolver la ecuación cuadrática, cuando la concentración inicial de alguna especie es muchísimo más grande, y hablando de muchísimo puedo decir 100, 1000 veces más grande, ya ahí la aproximación es válida. No sé si fue claro ya con esa explicación. Bueno, profe, gracias. Listo. Entonces, les iba a mostrar que en la plataforma hay unos ejercicios también. Aquí en la parte de análisis cualitativo de cationes hay unos ejercicios de precipitación. ¿Sí? Profe, Sí. en caso de que en otro ejercicio no tengamos como de dónde suponer por el pH neutro, entonces no tendríamos más remedio sino simplemente hacer la operación matemática. No, tampoco. Por ejemplo, hay como una reglita que permite hacer la aproximación. Por ejemplo, si al dividir, creo que si al dividir el valor de de la constante de producto de solubilidad, es solamente comparar el valor de la constante
de equilibrio con el valor de la concentración. Entonces miren que este es a la menos 37 y este es a la menos 6. Entonces cuando estos son tan diferentes y pues con tan podríamos decir, creo que hay una regla de que la diferencia entre los dos debe ser de 10.000 al menos. Y pues aquí es de 29. 10.000 es de 4, es decir, que la diferencia en los exponentes sea de 4 posiciones. Por ejemplo, este sea la menos 10 y esta la menos 6, aún así se puede aplicar la aproximación. Si este es, por ejemplo, a la menos 2 y este es a la menos 6, ya no se puede aplicar la aproximación. Es decir, la diferencia en el exponente de la constante de equilibrio debe ser muchísimo más pequeña que la de la concentración inicial. Ahí se puede hacer la aproximación. ¿Sí? Sin necesidad pues, de haber hecho el cálculo como en el caso que nos acabamos de encontrar. Bueno, entonces les iba a mostrar aquí. Entonces, por eso la aproximación sería siempre por 10 a la menos 10. No, 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 no. Lo que les estaba tratando de mostrar es que, bueno, voy a buscar un ejercicio de estos a ver si, si podemos dar un ejemplo con él. A ver, estos del guión común del pH están... a ver si hay uno por acá. No, un ejercicio de estos que podamos usar como ejemplo. No, estos no están tan relacionados con esto. A ver. Este sí. El del parcial, profe. No, el parcial no está ahí todavía. No. Bueno, aquí había uno, creo que este sí es del Petrucci, el ejercicio. Sí, aquí está. Voy a poner este ejemplo. Bueno, entonces vamos a calcular. Más bien les voy a mostrar uno de acá. ¿Cuál es la solubilidad del cloruro de plomo, PbI2, en PbNO3, 2, acuoso, 0.1 molar? Bueno, entonces, en este ejercicio tenemos que ver cuál es el ion común. Bueno, en el anterior, el ion común era el OH, ¿no? Y pues ahí estaba como calculado el pH, ¿no? Pero el ion común puede provenir de otro lado. Entonces, el que es insoluble es el PbI2. Y pues se disociará como más 2 más 2 veces yoduro, ¿no? Acuoso acá y acuoso acá. Entonces observen que esa solución tiene no solamente sino que tiene nitrato de plomo, acuoso. Entonces vamos a mirar a la tablita de los productos de solubilidad si ese nitrato de plomo es o no soluble. Entonces buscamos plomo, 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 y si miran en plomo no está el nitrato. ¿Sí? Significa que la concentración, que el nitrato de plomo es completamente soluble. ¿Sí? O sea, el nitrato de plomo es soluble. El PbNO3, 2 es soluble. ¿Qué implica eso? Cuando este se disuelve, miren lo que sucede. Se produce plomo más 2 y se producen 2 de nitrato. Si la solución es como dice 0.1 molar en 0.1 molar en todo pasa a estos dos iones. Por lo tanto, de no habrá nada al final. La razón es completamente soluble. Por lo tanto, la concentración de plomo más 2 será 0.1 molar y la concentración de ion nitrato será 0.2 molar. ¿Sí? Debido pues a que multipliqué 0.1 por el 1 de acá y 0.1 por el 2 de acá.
Significa que la concentración del ion que es común, que es el plomo 2, es 0.1. Significa que vamos a plantear el equilibrio nuevamente, utilizar el método del ICE. Y la situación sería algo como esto. Concentración de este originalmente, pues es una que no sabemos. De este sí hay 0.1 molar. ¿Sí? El cambio, esto es lo inicial, el cambio es que de este se disocia X, de este aparece X y de este aparece 2X. En el equilibrio quedarían de este menos X, aquí quedaría 0.1 más X, y de este quedaría 2X. Entonces aquí tal vez podamos tener en cuenta lo de la aproximación, ¿sí? La constante del producto de solubilidad del yoduro de plomo la necesitamos. Entonces venimos acá, plomo, yoduro, aquí está, a la menos 9, ¿sí? 6.5 por 10 a la menos 9. Entonces el KPS es de 6,5 por 10 a la menos 9. Este valor. Bueno, entonces pues, el equilibrio o la constante sería concentración de plomo más 2 por la concentración de yoduro elevado al cuadrado, ¿no? Recuerden que este 2 proviene de acá, de este 2. Y pues al reemplazar las cantidades quedaríamos 6.5 por 10 a la menos 9 igual a la del plomo, que es 0.1 más X. Y la de yoduro, que es 2X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí es donde tomamos esa decisión de la que estamos hablando. Esto es equivalente a 1 por 10 a la menos 1. ¿Lo ven? Punto 1 es 1 por 10 a la menos 1. Ahora, comparemos este a la menos 9 con este a la menos 1. Este es muchísimo más pequeño de esto, que este es 8 posiciones decimales. Eso es 8, sería 100 millones de veces más pequeño este que este. Entonces la pregunta pues que podría caber es, ¿será posible y exacta la aproximación? ¿Cuál aproximación? La aproximación sería decir que 0.1 más X es aproximadamente 0.1. La razón, X va a ser muy pequeña, tal vez a la menos 4 o a la menos 5, porque pues aquí hay un cuadrático. Es más, esto realmente es al cubo, o sea que sería como la raíz cúbica de esto. ¿Sí? O sea que es como a la menos 3. Entonces, si yo le sumo a 1 por 10 a la menos 1, algo por 10 a la menos 3, pues seguramente sigue siendo aproximadamente 0.1. Entonces, aquí es la comparación es en esto. Es una regla, no significa que la comparación siempre sea exacta. Y pues si quieren, vamos a poner a prueba esa aproximación. Primero vamos a resolver con la aproximación y luego la hacemos completa, ¿no? ¿Cuál es la aproximación esta, no? Entonces, al resolver con la aproximación, miren lo que sucede. Quedaría 6.5 por 10 a la menos 9 igual, y en lugar de escribir 0.1 más x, pues aquí nos queda simplemente 0.1. Y se multiplica por 2x al cuadrado. O sea que esto sería 0.1 multiplicado. Bueno, tal vez no es muy bueno poner esa x ahí. Sería 4x al cuadrado, ¿no? Así. O sea que x sería, a ver, podemos decir que es la raíz cuadrada de 6.5 por 10 a la menos 9 sobre 0.1 por 4, ¿no? Sobre 0.4. Aquí tenemos un valor de x. ¿Cuánto les da eso? Uno coma 27 por 10 a la menos 4. 1, Sí, 1,27 por 10 a la menos 4. Bueno, molar. Eso sería resolver la solubilidad con la aproximación, ¿sí? Usando esa aproximación. Ahora, si notan, pues podemos decir que es válida, ¿no? Porque miren el valor de x. El valor de x está a la menos 4.
y aquí era punto 1, que era la menos 1. Si comparan estos dos, si yo a punto 1 le sumo esto, pues eso es más o menos punto 1. Digamos que esa es una forma de verificar que la aproximación fue buena o no. Ahora, segundo, vamos a hacer completa, ¿no? Vamos a resolver la ecuación completa. Bueno, entonces, esa ecuación sería, desde acá arriba, voy a copiarla. Para resolver esa ecuación completa, esto sería, a ver, 6,5 por 10 a la menos 9, igual. Pues esto sería 4x al cuadrado por esto, sería 0,4 x al cuadrado más 4 por x al cubo. ¿Sí? Ese sería pues, el resultado. Esto sería 2x al cuadrado por x, 4x al cubo. Entonces, la ecuación a resolver sería 4x al cubo más 0,4x al cuadrado menos 6,5 por 10 a la menos 9 igual a 0. Sí, esa sería pues la forma o lo que hay que resolver. Bueno, podemos encontrar alguna calculadora de ecuación cúbica. A ver si hay una calculadora de ecuación cúbica, sí. Aquí hay una calculadora de ecuación cúbica, hay que meter, los coeficientes son A, B, C y D, que son los coeficientes del cubo, el cuadrado, el independiente, perdón, el grado 1 y el independiente. Entonces aquí escribiríamos 4, ¿no? El coeficiente es 4, que es el de 4x al cubo. Luego el de x al cuadrado es 0,4. El de x a la 1 no está, o sea que ponemos 0. Y el independiente es menos y no sé si nos permita poner notación científica. Entonces es 6,5 a la menos 9. 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Creo que es ahí está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, ahí está. Y es negativo. Entonces, aquí nos está dando el resultado. Pues nos da una raíz cúbica. Creo que sí. Bueno, falta calcular. Calcular esta... No, esto no nos alcanza a darla aún. Entonces vamos a aumentar el número de dígitos después del... Bueno, aquí sí está. Entonces, esta negativa, o sea que no es esta. Esta negativa, o sea que tampoco es esta. Entonces, miren, la solución exacta es esta. La solución exacta es que x es igual a 1,27 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4 por 10 a la menos 4. Entonces, aquí está. ¿Sí ven? El valor con aproximación es 1,27 por 10 a la menos 4 y el valor completo es 1,27 por 10 a la menos 4. Entonces, la aproximación es apropiada, ¿no? Y pues dando respuesta a la pregunta de ahora, ¿cómo sé si la puedo aplicar? Pues básicamente es comparar la magnitud de la constante del producto de solubilidad con la magnitud de la concentración inicial. Porque X va a ser más o menos de la magnitud de este, ¿no? Aunque, pues, como es al cuadrado, seguramente será como la raíz cuadrada de esto, que es dividirlo por 2. Por eso yo les decía, X debe ser como esto dividido 2 por el cuadrado que aparece acá. Por lo tanto, esto sería como el valor de x que obtendríamos sería como a la menos 4 y sumarle 0,1 a algo a la menos 4 es nada, o sea, eso no le hace ni cosquillas al 0,1. Entonces, de ahí pues yo decidí que la aproximación era adecuada. Pero pues siempre estará la opción de hacerla completa. No sé si con eso es un poco más claro. A quien me preguntó hace un momento que cómo sabíamos si aproximábamos.
Sí, profe. Puede dejarlo ahí un momentico, yo le tomo una foto. Claro. Listo. Entonces, el ion común ya vimos que lo que hace es disminuir la solubilidad normalmente, ¿no? Porque desplaza el equilibrio hacia el producto sin disociar. Digo, hacia el compuesto sin disociar, o sea, hacia la izquierda. Bueno, el valor de la solubilidad, como depende de eso, nos permite poder llegar a concluir si cuando, bajo ciertas circunstancias, se mezclan un par de soluciones, decidir si hay precipitación. Entonces, vamos a definir el concepto de precipitación. Para saber si precipita o no, tenemos que determinar si se ha superado la solubilidad. Siempre que se supere la solubilidad, hay precipitación. O sea, eso es lo que tenemos que contestar, si se ha superado la solubilidad. Pero es posible, sin necesidad de calcular la solubilidad, determinar si un compuesto es insoluble o no. Hay una otra definición que está aquí, pues, dentro de esta, que se llama el cociente de reacción. El cociente de reacción se conoce también como el producto iónico. Y se representa por esta sigla, QPS, en lugar de KPS. Para efectos de cálculo, el QPS o el cociente de reacción o el producto iónico tiene la misma forma que la constante del producto de solubilidad, pero la diferencia es que este usa condiciones iniciales. ¿Sí? Mientras que la constante del producto de solubilidad utiliza las de equilibrio, o sea que podemos completar esto como usa condiciones iniciales en lugar de las del equilibrio. Es decir, si por ejemplo yo quiero escribir la forma del QPS para el sulfato de bario, sería concentración de bario más 2 por concentración de sulfato 2, pero la inicial y la inicial de estos dos. Entonces yo puedo calcular el QPS. Por ejemplo, si me dicen es que la concentración de bario que yo tengo es de 0.1 molar y la concentración de sulfato que tengo es de 0.2 molar. Si yo mezclo esas dos soluciones, que una es 0.1 molar en bario y la otra 0.2 molar en sulfato, ¿será que se precipita o no? Es la respuesta a esa pregunta la que podemos dar con base en el QPS. Y aquí voy a escribir los criterios. Cuando el QPS es mayor que el KPS, la conclusión es que hay precipitación. Cuando el QPS es más pequeño que el KPS, no hay precipitación. Y cuando el QPS es exactamente igual al KPS, lo que podemos decir
es que es una solución saturada. Significa que está exactamente en el punto en el que si adicionamos un poquito más de soluto, se precipita. Pero en ese punto no hay precipitación todavía. Solamente pues está en el límite, ¿no? En el límite de la saturación. Bueno, entonces, ¿para qué sirve ese QPS? Yo quiero plantearles un ejemplo de cómo usar el QPS. Ese ejemplo dice así. Bueno, entonces tenemos una solución de nitrato de plata que es 0,1 molar, 100 mililitros, y sobre esa solución se añaden solo 3 gotas de una solución de yoduro de potasio, que es 0,2 molar. La pregunta es, ¿se formará un precipitado? Para pues, dar respuesta a esta pregunta, lo que debemos hacer es calcular el QPS, es decir, calcular las concentraciones iniciales de los iones y determinar si es mayor o menor al KPS. El compuesto que nos sugieren que se forma como precipitado es AgI. Entonces, si ustedes miran, pues la forma en la que la AgI se disocia sería así. Libera pues una mol de plata, acuosa, y una de yoduro. Si se fijan, hay otros dos compuestos que están involucrados en esto, ¿no? Es el yoduro de potasio y el nitrato de plata. Si, por ejemplo, la concentración, si el yoduro de potasio es completamente soluble, yo puedo decir que la concentración del yoduro es 0,2 y que la concentración de potasio es 0,2. Si pasa lo mismo con el nitrato de plata, si la concentración, si este es un soluto completamente soluble, yo puedo decir que la concentración de plata es 0,1 y que la concentración de nitrato es 0,1, ¿no? En cada una de las soluciones. Entonces, si recuerdan, ya habíamos establecido que el nitrato de plata es completamente soluble, porque cuando fuimos a mirar la tablita de la constante del producto de solubilidad, esta era acá, para la plata encontramos que no estaba el nitrato. O sea que el nitrato de plata es completamente soluble, ¿no? Ahora hacemos lo mismo para el yoduro de potasio. Vamos a buscar potasio, 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 y no lo vamos a encontrar porque el potasio es como el sodio. Es decir, todos los compuestos de potasio iónicos son ionógenos fuertes. O sea, es soluble. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular las concentraciones iniciales. ¿De quiénes? Pues de los iones que necesitamos. Es decir, calcular la concentración inicial de plata y la concentración inicial de yoduro. Y pues para eso vamos a usar pues, la información que tenemos de las concentraciones de las soluciones de partida. Bueno, entonces, comencemos con el ion plata. El ion plata proviene del nitrato de plata, ¿sí? ¿Por qué no decir de una vez que es que la concentración de yoduro es 0,2 y la concentración de plata es 0,01? La razón es relativamente simple. Imagínense la situación práctica. Yo tengo 100 mililitros de solución de nitrato de plata
y le estoy agregando 3 gotas de solución de yoduro. Estas 3 gotas de yoduro se están disolviendo en 100 mililitros de otra solución. O sea que el volumen final va a ser, no sé, de 100 mililitros más 3 gotas. Desde el punto de vista de la plata, pues este ion plata no se está disolviendo o diluyendo, más correcto hablar de dilución, no se diluye con la adición de 3 gotas, es decir, el volumen de esta solución sigue siendo 100, o si quieren exageramos y decimos que es 100, no sé, 1 o 2. Es decir, la concentración de plata no va a ser muy diferente de 0.1. Pero lo contrario no es igual para el yoduro. Ya establecimos que el yoduro de potasio es completamente soluble, por lo que podemos decir que en estas 3 gotas la concentración de yoduro es 0.2. Pero hay que tener en cuenta que ahora todo el yoduro que había en 3 gotas va a estar disuelto en 100 mililitros más de solución. Por lo tanto, la concentración de yoduro va a ser más baja debido a una dilución. Entonces, voy a decir concentraciones iniciales y aquí voy a decir después de las diluciones. Y antes del equilibrio, ¿no? Después de las diluciones, cuando yo mezclo una solución en la otra. Entonces, ¿recuerdan cómo calculamos las diluciones, ¿no? Que era concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. Para la plata vamos a calcular la concentración 2, ¿no? Que sería concentración 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2. Podemos hacer estrictos pues con esto. ¿Cuál es la concentración inicial de plata? La concentración inicial de plata es la misma del nitrato de plata. Y es la misma primero porque si yo les muestro acá, el nitrato de plata se disocia en plata más nitrato. Es decir, cada mol de nitrato de plata origina una mol de ion plata. Y si este es 0.01, este también será 0.01. Entonces, concentración inicial de ion plata es 0,01 molar, porque el nitrato de plata es 0,01 molar. Ahora, ¿cuánto de esa solución se tomó para la dilución? 100 mililitros. Los 100 mililitros de estos quedaron ahí. Ahora, el volumen 2, podemos considerar volúmenes aditivos. Es decir, 100 mililitros más 3 gotas. ¿Alguien sabe qué volumen ocupan 3 gotas de solución? ¿Alguna idea? ¿En mililitros o algo así? No, pero es que eso varía mucho. Sí, pues eso varía por la tensión superficial, etcétera, pero en términos generales podemos decir que 1 mililitro tiene 20 gotas. O sea, 1 mililitro tiene 20 gotas. Lo que podemos decir que cada gota tiene un volumen de 0,05 mililitros más o menos. ¿Sí? Esto es por gota. Más o menos eso. Como 20 gotas son 1 mililitro. Entonces podemos decir que un veinteavo, que es 0,05, es el volumen de cada gota. Entonces acá decimos que el volumen final, pues si multiplicamos 0.05 por 3, nos da 0.15, ¿no? O sea, 3 gotas son 0,15 mililitros. Por tanto, el volumen final será 100,15 mililitros. Ese es el volumen final. De aquí entonces tenemos que la concentración de ion plata sería eso, ¿no? Lo que de 0.01 por 100 sobre 100,15. ¿Eso cuánto nos da? A ver, 9,9. Fue como 98 por 10 a la menos 3. O sea que es 0,0099, ¿cierto? Entonces, podríamos haber dicho directamente, pues es que la plata no se está diluyendo, o sea que la concentración de plata es sigue siendo 0.01, ¿no?
Pero bueno, vamos a tomar pues esto estricto, ¿no? Y es molar. 0,0099. Bueno, y ahora esta es la concentración de plata. Vamos a hacer lo mismo para el yoduro. Ahora, el yoduro son 3 gotas de una solución 0,2 molar que se están diluyendo en 100 mililitros de la otra, ¿no? Por lo tanto, la concentración de yoduro sí debe disminuir. Entonces, la concentración 2 de yoduro sería concentración 1 por volumen 1 sobre el volumen 2. Concentración inicial, 0,2 molar. Volumen, el volumen de 3 gotas, o sea, 0,15 mililitros. Y el volumen final, pues vamos a decir otra vez que es 100,15 mililitros. Y ahí calcularíamos la concentración inicial del yoduro. ¿Eso cuánto nos da? Por 10 a la ¿Cuánto? menos 2,99 2,99 por 10 a la menos 4. menos 4 molar. Entonces, en resumen, la concentración de ion plata No, venga. es 0,0099 molar y la concentración de yoduro Muy es caliente. 2,99 por 10 a la menos 4 molar. Y estas son las concentraciones iniciales, ¿no? Depende que las cosas son tibias, ma, Ah, yo no sé cómo dice. alguien como que tiene hambre y ya está hablando de almuerzo. Bueno, entonces, en resumen, esas son las concentraciones iniciales. ¿Sí? La concentración de plata es 0,0099 y la del yoduro es 2,99 por 10 a la menos 4. O sea, iniciales con respecto al equilibrio. O sea, aquí no hay equilibrio todavía. Y recuerden que esas son las condiciones para el QPS. Entonces, el QPS para este compuesto tiene la forma, si miran la disociación del yoduro de plata, es concentración de plata por concentración de yoduro. Miren que no hay coeficientes diferentes de 1. Este es un 1 y este es un 1. Por lo tanto, recuerden que el QPS tiene la misma forma que el KPS, pero entonces en este caso sería concentración de plata por concentración de yoduro. Y recuerden que son condiciones iniciales. Entonces el QPS será concentración de plata 0,0099 molar por la concentración de yoduro que es 2,99 por 10 a la menos 4. Y esto pues más o menos nos da que como un 2,98 o algo así a la menos 6, no sé, ¿cuánto les da? $2,96 por 10 a la menos 6. 2,96 por 10 a la menos 6. Y ese es el QPS. Ahora, el KPS, no sé si ya lo teníamos, vamos a mirarlo. Producto de solubilidad, y vamos a donde esté la plata. Plata, 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 bromuro, aquí está. No, bromuro no, yoduro, yoduro. Yoduro, aquí. 8,3 a la menos 17. 8,3 por 10 a la menos 17. Entonces miren que hasta este punto no habíamos usado el KPS. Lo que hicimos fue determinar las concentraciones iniciales de los iones teniendo en cuenta las diluciones que se presentaron, ¿cierto? Fue lo que hicimos acá. Concentración de plata. La plata era 0,01 molar y eran 100 mililitros y se le agregaron 3 goticas de otra solución. Entonces eso provoca una pequeña dilución, ni siquiera muy perceptible, ¿no? Porque pasó de 0,01 a 0,0099. Mientras que para el yoduro sí fue muy grande la dilución, porque eran 3 goticas, un volumen muy pequeño, de una solución 0,2 molar. Al agregarle 100 mililitros de solución, bueno, eso de agregarle relativo, más bien al agregarse esas 3 gotas sobre un volumen de 100 mililitros,
la concentración final de yoduro ahora es de 2,99 a la menos 4, ¿no? En lugar de ser 0,2. Entonces, esas condiciones iniciales nos permitieron calcular el QPS, ¿no? Concentración de plata, concentración de yoduro, y nos dio esto. Ahora, lo que vamos a hacer es comparar esos dos valores. ¿Ante qué caso estamos? Ante el caso en el que KPS es más pequeño que el QPS, o, si quieren verlo, pues, cuando el QPS es mayor al KPS. Y de acuerdo a los criterios que les había dado, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? ¿Hay o no hay precipitación? Ay, precipitado no. ¿No? ¿O sí? Sí, sí, pero sí, precipitado. ¿Sí? O sea, sí hay precipitación. Y la razón, pues, podemos ver acá, es que, de acuerdo a esta tablita, cuando el QPS es mayor que el KPS, hay precipitación. Y la razón es porque las concentraciones de esos iones son mucho más grandes que las concentraciones de equilibrio. Es decir, si ustedes tienen una solución de nitrato de plata y le agregan 3 gotas de una solución de yoduro de plata que es 0,2 molar, se va a observar turbidez. Se va a ver cuando esa solución se ponga turbia porque se precipita este yoduro de plata que es blanco. Bueno, es un poquito amarillo, como blanco amarillento. Entonces, esto nos va a permitir predecir si bajo ciertas condiciones experimentales se forma o no un precipitado. Entonces, imagínense la situación ya aplicado al análisis cualitativo. Ustedes tienen una solución, problema, y quieren ver si esa solución tiene plata o ion plata. Entonces, aquí ya contamos con una reacción. Una forma sería tener una solución de yoduro de potasio, ¿no? Y sobre esa solución que yo desconozco si tiene plata o no, agregar unas gotas de esa solución de yoduro. Si se forma un precipitado, podemos decir, posiblemente hay plata. ¿Por qué no diría exclusivamente plata? Porque es que puede haber otros yoduros diferentes a la plata insolubles. Pero bueno, más o menos en eso se basa el análisis cualitativo. Precipitar con algo y luego realizar como unas pruebas individuales del precipitado para determinar la naturaleza de ese precipitado. Eso, de hecho, es lo que se usa para lo que se conoce como el grupo 1 de cationes. En el grupo 1 de cationes está, por ejemplo, la plata, pero no se usa yoduro para precipitar, se usa es cloruro. Todos los del grupo 1 son compuestos que precipitan con cloruro y no es exclusivamente la plata, el mercurio también precipita con cloruro. Entonces, si hay precipitado cuando se adiciona cloruro a una solución, entonces podemos decir, puede haber algún catión del grupo 1, como veremos en la próxima clase. Luego habría que determinar si es plata o si es mercurio, o bueno, cuál de ellos es el que formó el precipitado. Pero en esencia, este es la mecánica pues, de ese análisis cualitativo. Añadir unas gotas de un compuesto determinado, soluble, a la solución y verificar si hay un precipitado o no. Y está basado en esto, en la precipitación. Entonces, la concentración del reactivo que se usa seguramente será grande para que así la concentración del ion plata, como en este caso sea baja, se forme un precipitado visualmente apreciable, ¿no? Yo debo ser capaz de ver que se produjo ese precipitado. Con esto entonces, pues estamos sentando las bases para ver por qué el análisis cualitativo se hace de la forma en que se hace. Pero entonces es más o menos esto. Sí, listo. Entonces, la idea es que se calcula el QPS que se obtiene con las condiciones de equilibrio, no, las condiciones iniciales, y luego ese valor se compara con el KPS, y si es más grande el QPS, si hay precipitación. Si es más pequeño,